¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Estamos hoy en el día 141. No se te olvide darle like, me gusta, toca la campana, suscríbete. Gracias a los que se están suscribiendo, vamos aumentando vez tras vez. Esperamos que pronto podamos alcanzar el número de los 200 de suscriptores. Principios para vivir mejor en este aislamiento. No se te olvide, pásalo con Jesús. Nuestro tema para hoy es la ira en el hogar, un efecto pandemia. Estábamos hablando en días pasados acerca del efecto pandemia. Bueno, la ira es uno de esos efectos. Salí a tomar el sol con mi nieto a un parque cercano a la casa de donde vivimos y encontramos a un niño gritando y revolcándose en el piso con una manifestación de ira tremenda, insultando a sus padres. Es lo que conocemos en Colombia como hacer berrinche. La mamá, irritada, le gritaba: "Te voy a castigar si no paras ya. No vas a ver televisión por 2 días. Para ya. Para a la 1, a las 2, a las 3". Mirando la escena y la actitud del niño y de la mamá, yo pensé, bueno, ella podría contar hasta 50 y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada hasta que su enojo se desborde. Preciso. Ustedes ya se imaginarán el resto, una vez que la mamá se salió de la ropa, ¿qué pudo ocurrir? Bueno, les mencionaba en la charla anterior que la ira es uno de esos efectos que está ocasionando la pandemia en las personas y de manera especial en los hogares. Nuestra fuente es The Baptist Standard. Primero, ¿qué es la ira? Bueno, es un sentimiento fuerte de desagrado provocado por un agravio real o imaginario. La ira puede caracterizarse por una respuesta emocional agresiva. Y sabemos que es más común que la ira se produzca dentro de la familia que en ninguna otra situación. ¿Pero por qué, pastor? Bueno, primeramente porque los mecanismos de defensa tienden a aflojarse en el hogar y aún hasta dejar de funcionar cuando estamos entre personas de confianza. Por esta razón, frecuentemente nos comportamos mejor ante los extraños que ante los miembros de la familia. En el hogar nos quitamos la máscara. En segundo lugar, donde hay amor, hay vulnerabilidad. La vulnerabilidad invita a que la persona se sienta herida y al sentirse herido precede a la ira. En tercer lugar, en el hogar nuestras relaciones son más intensas que en otro sitio. Por lo tanto, entonces, hablando acerca de esa intensidad, todas las emociones se acentúan, puesto que nos sentimos heridos o sufrimos en la misma proporción en que amamos. El resultado es, cuanto más amamos, mayor será el grado en que nos sentimos heridos, y cuanto más nos sentimos heridos, entonces mayor es la ira resultante. En cuarto lugar, la proporción de tiempo que pasamos juntos aumenta las posibilidades de más oportunidades de provocación. Como no hemos podido salir durante este tiempo de aislamiento y pasábamos poco tiempo en casa, es indudable que esto ha hecho que resulte mayor los brotes o los momentos de enojo, de ira. Y en quinto lugar, muchas veces descargamos en los miembros de la familia la ira que traemos al hogar de otros lugares. En el tiempo actual, los problemas que se vinieron por causa de esta pandemia han sido un buen combustible para las manifestaciones airadas en el seno de la familia. ¿Por qué se produce la ira en general? Bueno, el amor
el sentirnos ofendidos y la ira forman una cadena emocional lógica. El amor precede a la ofensa. La ofensa precede a la ira. Y la ira tiene que ver con esta relación. Cuando uno ama a una persona y tiene ciertas expectativas en el contexto de la relación, se hace vulnerable a la desilusión y a ser herido. Otra explicación de la ira en el hogar puede encontrarse en la frustración. Cuando no logramos nuestras metas, entonces nos sentimos frustrados. La frustración da lugar a la ira, lo que a su vez puede llevar a la agresión. Metas no alcanzadas, frustración, ira, agresión. Todos estos son consecuencia o con frecuencia son esos ladrillos que pueden ir construyendo la hostilidad en el hogar. Si nuestra meta es el poder o el control completo sobre los demás, entonces la frustración en el hogar se hace más probable. Los miembros de la familia no siempre van a hacer lo que queremos o no siempre van a cumplir nuestras expectativas. Así que el resultado es la ira. Sin embargo, si nuestra meta es servir, en lugar de ejercer control sobre la familia, los niveles de frustración serán mucho más bajos. Esto quiere decir, por supuesto, que no es apropiado, que no es apropiado tener expectativas. Hacen falta. Se necesita cierta disciplina y control de los hijos por parte de los padres. Sin embargo, las actitudes y acciones en el hogar deben siempre estar basadas en el amor hacia los otros, en vez de una actitud egoísta. El poder del amor inevitablemente va a traer resultados opuestos a los de el poder. ¿Es pecado la ira? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? ¿Es necesariamente un pecado? La palabra del Señor nos dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. El apóstol aconseja que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni que le demos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y cuando dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es que antes de terminar el día, antes de cesar todas las faenas e irnos a dormir, debemos haber resuelto nuestros problemas. De la misma manera que el apóstol Pablo nos está presentando aquí cuando dice airaos pero no pequéis, él nos plantea la posibilidad de una forma aceptable de ira. Sin embargo, advierte que el enojo y el pecado con frecuencia van juntos, van unidos. De la misma manera como el fuego puede calentar una comida, también puede llegar a destruir la casa. Así también la ira puede ser útil o perjudicial. Puede ser constructiva o destructiva. El amor es constructivo, el odio es destructivo, y la ira puede ser cualquiera de esas dos. De manera que la ira no necesariamente es pecado, ni tiene que llevar a las personas a pecar. Ahora, la Biblia revela que Dios es un juez justo y que Dios está airado. El Salmo 7:11 dice que todos los días. Él, nuestro Dios, por supuesto, está airado contra el impío, contra el pecado. En el Evangelio según San Marcos, Jesús dice que en la Biblia que Jesús miró con enojo a los fariseos por la dureza de su corazón. Marcos capítulo 3, versículo 5. Juan describe la relación del enojo de Jesús contra los vendedores y los cambistas que estaban allí haciendo negocios en el templo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Ahora, entonces, surge la pregunta, ¿cuándo puede ser positiva la ira en el hogar y no un pecado? Bueno,
La ira es justificable cuando está dirigida contra el pecado. Perdón. Aún existen ocasiones cuando la falta de ira denota un mal espiritual en vez de salud espiritual. Sin la ira, los negros habían seguido siendo objeto de discriminación racial y estarían esclavizados. Sin la ira, las mujeres no tendrían el privilegio que tienen hoy del voto, de las posiciones que han logrado, de haber escalado ciertas posiciones y de que se les reconozcan a ellas ciertos derechos. Y fue la ira la que corrió a los cambistas del templo. También la ira ha llevado a que se terminen dictaduras destructivas en diferentes países. La ira encendió la pasión de los profetas que predicaron contra las injusticias sociales. La ira en nombre de la ira, la ira en nombre de la justicia no es mala. O diciéndolo de otra manera, la ira contra lo malo es buena. Pero hay aún más. La ira es una emoción legítima dada por Dios. Ahora, es natural y comprensible y justificada esa ira cuando está dirigida contra lo malo. Lamentablemente las familias sufren por lo malo. La infidelidad, la falta de honradez, el alcoholismo, la pereza, la crueldad y otros pecados que no vamos a enumerar ahora que azotan los hogares. La ira, mis queridos hermanos y amigos, que trata de cambiar las cosas malas en vez de dañar a las personas, es una reacción apropiada. La Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a quienes la rodean. Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas, dice la Escritura, y el furioso muchas veces peca. Aunque la ira puede estar justificada en algunas ocasiones, la Biblia dice que quienes la tienen con frecuencia, los que tienen con frecuencia esos arrebatos de cólera, no obtendrán salvación y la coloca entre las obras de la carne. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y en el versículo 20 menciona que la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y habla acerca de que todos esos no heredarán el reino de Dios. Ahora, los principios que encontramos en la Biblia entonces pueden ayudarnos a controlar la ira. Los hijos de Dios, los cristianos cristocéntricos, debemos siempre actuar en forma redentora y no vengativa. La ira se vuelve pecado cuando se convierte en algo negativo. Y usted y yo deberíamos hacernos una pregunta. ¿Mi ira ayuda a dañar a alguien? ¿O mi ira está ayudando a alguien? ¿Cómo es nuestra ira? ¿Cuáles son algunas expresiones pecaminosas de la ira? Algunas de las reacciones a los sentimientos de ira son perjudiciales para el bienestar de la unidad familiar y para los miembros en lo individual. Por ejemplo, es saludable negar o reprimir los sentimientos legítimos como la ira. Algunos estudios muestran que la ira reprimida por un periodo largo es tan perjudicial al cuerpo que los efectos de riesgo y mortalidad están a la par del daño causado por el cigarrillo, la obesidad o una dieta alta en colesterol, según la Organización Mundial de la Salud, aunque ahora en este tiempo casi nadie le cree a ese organismo. Además del riesgo en cuanto a la salud física, otros peligros acechan a los que reprimen sus sentimientos. Cuando la ira se traga, causa daños internos tales como depresión, úlceras y ansiedad. Un psicoanalista reporta que el 99% de los casos de ansiedad severa que él trata se relacionan con la ira reprimida. En el libro ¿Por qué sufren los cristianos?, de William Miller,
explica que muchos cristianos sufren de crisis emocionales y espirituales porque reprimen la ira. Él dice que el sentido de culpa y la religión contribuyen al colapso de los creyentes. El cristiano siente que no debe enojarse y se siente culpable si lo hace. Sin embargo, el psicoanálisis nos ha mostrado que las grandes emociones empujadas al nivel del subconsciente pueden llegar a ser dañinas. Por ejemplo, un niño al que no se le permite expresar su enojo en el hogar puede expresarlo de otras maneras. Quizás desarrolle hostilidad hacia otros niños o muestre rebeldía por medio de un mal rendimiento en el colegio. Las palabras del apóstol Pablo de airarnos pero no pecar, de no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo y no dar lugar al diablo, son realmente sabias. Les invito entonces, mis queridos hermanos y amigos, a que nosotros, ustedes y yo, recordemos lo que la palabra entonces nos menciona, que el hombre iracundo levanta contiendas y que el furioso muchas veces peca, según Proverbios 29:22. Entonces, vayamos a la palabra, a lo que nos dice: airaos, pero no pequéis. El problema es a qué punto llegamos en nuestro enojo de poder tener la templanza, el dominio propio, el control de nosotros mismos para no llegar a hacerle daño a otro. Volvemos a la pregunta: ¿mi ira ayuda a alguien o lo daña? Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la vida de todos los que nos están escuchando y te pedimos en el nombre de Jesús que les bendigas y les ayudes a tener dominio propio, a controlar su carácter. Ayúdame a mí, eterno Dios, también de la misma manera a controlar mi temperamento, mi carácter, y a no llegar en un momento de enojo, en un momento de ira, a dañar y lastimar a otras personas, especialmente a los de mi familia, con los cuales estamos compartiendo día tras día, viviendo momento tras momento y tratando de luchar para salir adelante en medio de esta dificultad. Bendice la vida de todos mis hermanos y amigos y también de sus familias, y ayuda, Señor, a que nuestro temperamento sea controlado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos. Nuestro próximo tema: trate la ira en forma saludable. Chao, chao.